En este tutorial vamos a aprender principalmente cómo se trabaja un formulario desde HTML y espero que sirva pues de base a algunos estudiantes que todavía tienen dificultades a la hora de crear un formulario en HTML. Es fundamental, primero que todo, que tengan muy en claro algunos conceptos de HTML antes de entrar a la parte de formularios, tales como las etiquetas BR, las etiquetas P, las etiquetas de strong, de M, las H1, en fin, entre muchas otras. Lo primero que vamos a hacer es entender que debo tener instalado el Dreamweaver, el CS6 o cualquier otra versión. O también, quien lo pueden hacer, también pueden trabajar desde un blog de notas. En este caso, desde Dreamweaver, lo que hago es que abro un documento en HTML y como buena práctica de programación, yo diría que lo primero que uno debe hacer es guardar el archivo. Entonces vamos a ir a archivo, guardar como, o simplemente le damos control S o en Mac CMDS. Como diseñadores también es fundamental que creen una carpeta donde guarden todos sus archivos. No de guardar sus archivos todos en el escritorio, pues por orden. En este caso, voy a crear una carpeta que se llame desarrollo. Y aquí voy a grabar mi archivo, entonces lo voy a llamar como index. Recuerden que el index es el primer archivo que se ejecutó en una carpeta. En este caso debe de ser con X, index.html. Y es fundamental que siempre se especifique el nombre de la extensión, o si no el computador no va a saber qué tipo de archivo es. En este caso lo voy a dar guardar y voy a comenzar. Recordemos que en el Dreamweaver principalmente se puede trabajar desde la parte de código, desde la parte de dividir, desde la parte de diseño o ir visualizando el código en vivo. Mi recomendación es que vayan trabajando la parte de dividir y la parte de código, ¿sí? Tanto código como diseño. Cada vez que yo voy haciendo un cambio acá, simplemente doy clic en la parte de diseño y inmediatamente voy visualizando cómo. Ahora, no todas las veces se va a ver muy bien en la parte de diseño cómo queda, por consiguiente debo publicar el archivo. Pero como ya está guardado va a ser muy fácil porque al darle en esta opción de vista previa, puedo seleccionar la opción de vista previa en Safari. Esto cambia bastante, depende del navegador que usted tenga instalado, podrá haber una vista previa. Digamos que nos dé una vista previa en Safari y este archivo index.html, miren que aquí me está dando la ruta absoluta, pues me lo está mostrando dentro del navegador. Recordemos que los archivos en HTML se visualizan a través de un navegador, porque no ser página web. Entonces, lo primero será darle un título a mi archivo. Recuerden que lo pueden hacer a través de acá o parándose dentro de las etiquetas title. Muy bien, ya tenemos entonces. Lo primero es definir como tal la etiqueta form. Miren que estoy parado dentro de las etiquetas body. Y miren otra cosa, y es que el programa me va dando directamente las etiquetas. Normalmente no tengo que sabérmelas todas, simplemente ir desplazándome entre ellas. Entonces tengo la etiqueta form y la etiqueta form tiene varias propiedades fundamentales. La primera es el método. El método es la forma como se envían los datos de este formulario a otro archivo. Ese otro archivo lo que hace es que con la información es una operación con ellas, ya sea una operación matemática, una operación para guardar una base de datos, en fin. Existen dos formas, método get y método post principalmente. El método get lo que hace es que envía los datos a través de la URL de navegación y el método post lo que hace es que me lo manda de una manera encriptada o segura. También tengo otra propiedad que decir el name. El name viene a ser el nombre del formulario, en este caso vamos a decirle que se llama usuarios. Y por último, una propiedad básica que es la opción, el action. El action es el nombre del archivo que va a recibir los datos de este formulario. En este caso, vamos a suponer que el archivo se llama recibe.php. ¿Por qué lo pongo en PHP? Porque si ese archivo va a tener PHP, pues debe tener esa extensión. En este caso, como no vamos a ver PHP, usted también lo puede dejar en blanco. Pero en blanco no es lo mismo dejarlo sin comillas que dejarlo en comillas. Por el momento procederemos a dejar el action vacío. Así como abre la etiqueta form, usted puede notar que la etiqueta de apertura la abre aquí. Tranquilamente puedo cerrarla. ¿Quieres, María? Muy bien. En la etiqueta form, entonces yo debo comenzar a
insertar todos los elementos de un formulario, en este caso, todos los elementos deben de ir dentro de estas dos etiquetas. Si ustedes los dejan por fuera van a tener errores en el código. Entonces, lo primero que vamos a colocar son los labels. Los labels, recordemos que son indicaciones para el usuario de lo que debe diligenciar directamente en un campo. En este caso vamos a decirle al usuario, ingrese su nombre y pilas. Este label solamente es de indicación para el usuario. Miren cómo me va quedando. Después del label voy a colocar un BR, que es un salto de página, y por consiguiente después voy a colocar una input. Recordemos que input significa campo. En este caso el input es una etiqueta que se cierra en ella misma, es decir que no vamos a necesitar nunca copiar /input de esta manera. No, esto sería un error de código. Una vez creado el input, pues me paro dentro de él, doy espacio y puedo seguir dando las propiedades. Una input puede ser de varios tipos. En este caso vamos a decirle que es de tipo texto, que es un campo de texto. Yo creo que todos conocemos un campo de texto donde diligenciamos información numérica o alfanumérica, es decir, texto o letras y números. Entonces la primera propiedad es text y la segunda viene a ser el name. Cada campo debe tener un name específico. En este caso vamos a llamar este campo como nombre. Este name no tiene que ser específicamente igual al label, pueden ser diferentes. Miren cómo me va quedando mi formulario. Tengo el label, tengo el campo. Algo que es fundamental dentro del desarrollo del código es identarlo. ¿A qué me refiero con identar? Yo selecciono esta parte del código y le doy tabulador. Lo que hace esto es que visualmente me corre el código hacia la izquierda. Estos espacios pues no van a importar, pero a la hora de interpretar el código va a ser mucho más cómodo poder trabajar de esta manera. Voy a continuar, voy a insertar un BR y a continuación necesito otro label. En este caso le voy a indicar al usuario que me dé su contraseña. Entonces ingreso su contraseña. Miren cómo me va quedando. Ingreso otro BR para hacer un salto de página y voy a insertar otro input. Entonces lo primero que debo de hacer es indicarle qué tipo de campo es. En este caso vamos a utilizar un tipo de campo tipo password. Los campos tipo password también son casillas para inserción de texto, pero cuando yo digito en ellos aparecen unos asteriscos. En este caso, señores, vamos a indicarle también el name. En el name vamos a decirle que se va a llamar contraseña. En este caso se llamará contraseña porque no se pueden utilizar caracteres especiales dentro de los name. Recordemos que el name es el nombre del campo. Este campo se va a llamar contraseña. Miren cómo va quedando. ¿Sí? Okay. Voy a insertar otro BR para hacer un salto de página. Y a continuación voy a decirle al usuario que me seleccione por favor su sexo. Cuando nosotros vamos a solicitar el sexo del usuario, nada más puede tener dos opciones: ser masculino o femenino, hombre o mujer, o macho o hembra. En este caso, lo primero que voy a hacer es colocar un label y la indicación que diga seleccione su sexo. Después de esto coloco un BR. Miren cómo va quedando. Seleccione su sexo. Vale. Entonces, para poder colocar una casilla de verificación como la que siempre vemos en los formularios de seleccionar los sexos, podemos ver que son unos radios, son unos botoncitos que seleccionamos, activamos o desactivamos. En este caso eso vendría siendo un input tipo radio. Este input también debe tener un name y ese name en este caso será sexo. Recuerden que el name es libre. Cierro el input y miro cómo me va quedando. Como pueden ver aquí ya tengo un botoncito de verificación, pero le hace falta una indicación, es decir, cuando yo selecciono este botón no sé si estoy seleccionando macho o hembra o masculino o femenino. Entonces, por consiguiente podría ser un label antes del input. Entonces miren, un label que diga masculino. ¿Sí? Miren cómo me quedaría
en este caso no voy a colocar un BR acá porque no necesito que este botón aparezca debajo masculino, sino al lado. ¿Sí? Y voy a hacer lo mismo para femenino, entonces de una vez hago el label. Para femenino e inserto una input. En este caso también va a ser una input tipo radio. Y aquí hay un truquito. Si yo quiero, en este caso que en el sexo el usuario solamente pueda seleccionar masculino y femenino como es o como debería de ser, los dos tipos radio, los dos input tipo radio deben de tener el mismo name. Entonces vamos a colocar sexo también en name para este campo. ¿Qué pasa cuando dos radio tienen diferente name? Se pueden seleccionar ambos al mismo tiempo. En este caso solo quiero que me seleccionen masculino o femenino y para eso le coloco name idéntico a los dos. Muy bien. Voy a indicar un BR y a continuación voy a solicitarle al usuario que me seleccione la ciudad en la que vive. Entonces me voy por un label indicando seleccione la ciudad donde vive. Mírenlo acá. Y si se han dado cuenta, cuando uno va a seleccionar una ciudad, siempre me dan una lista desplegable. Esa lista tiene las ciudades que yo quiero que el usuario seleccione. A esto llamaríamos una selección como tal obligada, o también estaríamos hablando de que estamos sesgando como tal la opción perdón, la elección del usuario. En este caso, para trabajar una lista desplegable, yo no voy a trabajar inputs, sino que voy a trabajar una etiqueta que se denomina select. La etiqueta select debe tener mínimo una propiedad que se denomina name. En este caso es el nombre de la lista desplegable. Vamos a colocarle ciudad. La etiqueta select se abre y se cierra. De esta manera, miren lo que obtengo. Una lista desplegable aún sin valores. Para yo insertar un valor a esta lista me voy a parar dentro de los dos select. Voy a editar un poco el código. Y voy a utilizar una etiqueta que se llama option. Por cada opción que me deje desplegar la lista, debo de tener una opción diferente. La etiqueta option se abre y se cierra. Y dentro de ellas va la opción que visualiza el usuario. Supongamos que vamos a colocar la ceja y miren cómo me quedaría. Ahora, para utilizar otra opción dentro de la lista, pues tendría que crear otra opción dentro de la misma etiqueta select, nótenlo. La abro y la cierro, después me paro en la mitad, en este caso lo voy a colocar río negro. Vamos a colocar una tercera. Perdón. Vamos a colocar Medellín. Y un dato importante es el siguiente, la lista como tal no me va a funcionar ni los campos de selección en la parte de visualización del Dreamweaver. Esto tendré que guardar el archivo, control S o archivo guardar. Y voy a vista previa en Safari o en el navegador que ustedes quieran. Y miren que aquí ya puedo trabajar directamente en mi formulario. Miren que en el campo contraseña no puedo visualizar. Selecciono uno de los dos sexos. Nótense que solamente deja seleccionar uno de los dos. Y también puedo seleccionar directamente la ciudad en la que vivo. Volvemos al código Dreamweaver. ¿Sí? Y se nos escapa algo. Los campos tipo option deben de tener una propiedad que se denomina value. En este caso, por el momento, en el value vamos a colocar la misma opción que damos a visualizar al usuario. Entonces copiamos la ceja, solo que en el value preferiblemente no colocamos espacios. Entonces value para la segunda opción y value para la tercera opción. Ni caracteres especiales. Listo. Guardamos. Esto no va a alterar en nada como tal la funcionalidad de mi lista. Después del select coloco un BR, que es un salto de línea, ¿sí? Para dar espacio a lo que viene a continuación y lo siguiente. En este caso solicitaremos al usuario
que nos dé un comentario cualquiera. Utilizaríamos un input tipo texto, pero cuando el usuario hace comentarios, va a necesitar como tal de varias líneas. Como pueden ver, los inputs tipo texto solamente es una línea de código. Para eso entonces utilizaremos una etiqueta que se llama textarea, que se abre y que se cierra. De esta manera, miren cómo lo que obtenemos. Obviamente a esta textarea, disculpen, olvidé colocarle un label que diga, deje su comentario y miren lo que obtenemos. Perdón, también nos ha faltado el BR y miren lo que obtenemos, deje su comentario. Ok, hay dos datos importantes. Primero, textarea tiene dos propiedades, o tres, perdón. El primero es name, vendría a ser el nombre del campo textarea. En este caso vamos a colocarlo comentario. Tiene además una propiedad que se llama calls. Calls es el número de columnas que acepta este campo. En este caso, por cada letra estaríamos hablando de prácticamente una columna. Entonces vamos a suponer que tiene 20 columnas. Y así como tiene columnas, tiene filas, que en este caso se denominan rows. Y las filas son las filas o las líneas de texto. En este caso, digámosle que son 5. Y miren cómo he alterado el campo. Ahora, ¿cuál es la segunda observación? Si yo dentro de un campo textarea, en este caso dentro del código, coloco un mensaje, este mensaje va a aparecer acá como predeterminado. Es decir, que va a aparecer cuando el usuario visualiza el formulario. Vamos a verlo. Lo primero es que vamos a guardar, o archivo guardar, o control S. Vengo y le digo que me dé una vista previa en Safari y miren que el comentario que he colocado predeterminado aparece dentro del campo textarea. Entonces el usuario tendrá que borrar esta opción para poder escribir. Okay. Volviendo al código, entonces será lo único que hagamos del código textarea. Después de textarea insertaremos un BR y después del BR vendrá como tal un input que es un tipo submit. Submit significa enviar y debe de tener en este caso un name si lo deseamos, colocámosle botón. En este caso, perdón, los campos tipo submit son botones. Todo formulario debe tener un botón. ¿Qué va a hacer el botón? El botón, una vez recopilada la información del formulario, lo que va a hacer es que va a enviar la información a lo que hemos determinado en Action. Como todavía no tenemos en Action, pues obviamente este botón no va a ser muy útil. También debo darle entonces otra propiedad que es la propiedad de value. El value es el dato o la palabra o la frase que va a aparecer encima del botón. En este caso lo voy a colocar enviar información, cierro el input y miren lo que he obtenido. Guardo, control S o archivo guardar, visualizar y miren que al darle clic pues todavía no funciona porque obviamente en el action no he determinado nada. De esta manera entonces he logrado la creación de un formulario básico, aunque existen otros tipos de campos para un formulario, en el nivel que estamos apenas es lo que necesitamos. Algo fundamental es que hay que grabarse las etiquetas y las propiedades de cada una de lo que hemos utilizado, ¿sí? Me refiero a los input, a los campos. Entonces, saber que por ejemplo una input mínimamente tiene dos propiedades que es type y name, ¿sí? Y que lo que son los campos tipo option, perdón, las etiquetas tipo option, o en este caso los input tipo radio, deben de tener un value, lo mismo que el tipo submit. Aquí olvidamos, pero por ejemplo a este value vamos a colocarle, en este caso masculino, y a este le vamos a dar un value que diga femenino. En otras clases veremos para qué se utiliza. Guardo, visualizo de nuevo y tengo entonces mi primer formulario creado.